Muy bien, en este video vamos a ver 6 tips para exportar una escena de Blender de la mejor manera. Y en el número 6 te voy a dar un bonus tip para mejorar la calidad de la ilustración. Número 1 es Cycles o Eve. ¿A qué me refiero con esto? Es que Blender tiene dos motores de renderizado y los dos son bastante diferentes. Eve es muy bueno para renderizar muy rápidamente, pero pierde mucho realismo, así que yo siempre usaría Cycles. A no ser que estemos haciendo algún tipo de escena más cartoon, siempre usaría Cycles porque procesa la luz es... Cycles es más cercano a la realidad que Eve, así que siempre me quedaría con Cycles. Esa es la primera cosita. Dentro de Cycles, acá podemos poner el dispositivo que queremos que Cycles use. Siempre está bueno que use el GPU, la tarjeta gráfica de nuestro ordenador. Y siempre si usamos GPU va a ser siempre más rápido. El sampling se refiere a cuántas veces va a procesar la luz el motor de renderizado. Es decir, en el viewport, o sea, en donde podemos ver el renderizado actual, la escena, ahora la tenemos a 1024. Acá también podemos poner 1000 samples. Creo que el 1024 para el viewport es el número que viene por defecto. Tenemos el sampling para el render. Acá yo lo tengo en 50, pero podría ser más alto. Yo generalmente renderizo la imagen en 800, en 1000, dependiendo de lo que quiero de la imagen. Dentro de todos estos settings que tenemos, hay cosas que yo no toco nunca, pero una que sí me gusta tocar es el Light Pass. En el Light Pass, Volume está por defecto en 0, lo cual lo que quiere decir es que el motor de renderizado va a procesar 12 veces las veces que rebota la luz sobre las diferentes superficies. Esto lo podríamos subir, no me parece necesario, pero a las diferentes propiedades de nuestras texturas y objetos, eh, esto por defecto está así, 441208. El volume a mí me gusta por lo menos subirle a 4. Un bonus tip para el renderizado de nuestra imagen, más que nada en el viewport, es activar la opción de denoise. Denoise lo que va a hacer es sacar esos pequeños puntos, el ruido básicamente de la imagen, esos pequeños puntos que nosotros vemos por toda la imagen mientras eh, el sample llega a 1024. Esos pequeños puntos lo que podemos hacer es sacarlo y nos va a dar una imagen pero sin ruido. Y eso para mí está bueno porque mientras vemos la imagen, el denoise la simplifica un poco y nos da un toque más ilustrado que a mí me gusta. Ese es el tip número 2. Dentro de Output Properties, con lo primero que nos encontramos es con el formato de la imagen que nos va a dar. O sea, todo lo que toquemos acá se trata de la imagen renderizada. Es decir, el resultado final cuando le demos a render image, y cuando esto procese la imagen, nosotros vamos a poder ir a image, save as y guardar la imagen en donde querramos. Cómo se ve la imagen lo vamos a decidir en el output, en las output properties. Primero que nada, la resolución, o sea, el tamaño de la imagen. Esto es en este caso es 1080 por 1080, pero creo que por defecto viene 1920 por 1080. Esto es el porcentaje de la calidad de imagen que queremos tocar. Yo creo que el 100% es siempre el resultado que queremos. Algo importantísimo que a mí me gusta hacer antes de empezar a procesar cualquier tipo de imagen de escena en el viewport es seleccionar Render Region y Crop to Render Region. Estas dos opciones por defecto están desactivadas y lo que hace esto es, en vez de renderizar
todo lo que se puede ver en el viewport de la escena, seleccionando Render Region, lo que va a hacer es renderizar solo lo que está dentro de la cámara. Entonces eso nos da la opción de hacer el renderizado del viewport mucho más rápido. Entonces siempre queremos seleccionar Render Region y Crop to Render Region y posicionar la cámara lo antes posible, así podemos utilizar estas dos opciones y esperar menos cada vez que hacemos algún cambio en la escena y tenemos el viewport seleccionado en el shading. Pues esta opción que vemos acá nos va a hacer renderizar la imagen, la escena a su resultado final. Esta opción de acá vamos a ver las texturas solo. En este caso vamos a ver los objetos sin las texturas y esto es un wireframe que vemos los diferentes polígonos que tienen los diferentes objetos. Tip número 3. Tener en claro la diferencia entre Hiding Viewport y Disable in Render. Hiding Viewport, que es este ojito que vemos acá, lo que va a hacer es nos va a ocultar el objeto o la colección en este caso solo en el viewport. Y Disable in Render, que es esta otra opción de acá, nos va a no mostrar este objeto cuando rendericemos la imagen. ¿Por qué es importante saber esto? Porque muchas veces vamos a decir, ese objeto no quiero que aparezca acá, pero si dejamos esto seleccionado, en el resultado final de la escena va a seguir apareciendo. Es decir, que solo va a desaparecer en el viewport, pero no va a desaparecer en el resultado final de la escena. Entonces siempre, cada vez que oculto un objeto porque no quiero que aparezca, pero no lo quiero eliminar, procuro seleccionar esta opción también para después que la escena se vea como la veo en la cámara. Tip número 4. La cámara y el lente. En el menú de la derecha del viewport, que lo abrimos con la tecla N, en la opción de View podemos seleccionar este botón de acá, que se llama Camera to View, que lo que nos va a permitir es mover la cámara de la manera mucho más cómoda. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo esto deseleccionado, cada vez que yo vaya al viewport y por ejemplo apriete el botón del medio del mouse, yo voy a salir de mi cámara. Yo voy a mi cámara con 0 y si aprieto otra vez el botón derecho del mouse voy a salir de mi cámara y ahí me puedo mover por la escena. Vamos a sacar esto. ¿Está? Y ahí me puedo mover por la escena. No voy a explicar las básicas de cómo funciona la navegación de Blender. Creo que pueden encontrar otros tutoriales que lo hagan. Pero ¿qué pasa? Digamos que yo quiero mover la cámara. ¿Está? ¿Qué tengo que hacer para mover la cámara? Yo, sin esta opción, tendría que ir acá, apretar G para mover la cámara, moverla, apretar 0 para ver dónde está, moverlo otra vez, rotarlo un poco porque no me gusta dónde está, apretar 0 otra vez para ver dónde está. Y así puedo perder mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer en vez de esto? Si yo, en el menú derecho del viewport, que abrimos con la tecla N, le doy a Camera to View, este botoncito de acá, entonces yo ahora voy a la cámara con el 0 y aprieto el botón del medio del mouse, voy a poder mover la cámara junto con la vista que tengo del mouse, digamos. Esto me ayuda, me hace mucho más fácil posicionar la cámara de manera mucho más fácil. Ahora, si tenemos la cámara seleccionada, lo podemos seleccionar en el outliner o lo podemos seleccionar en el viewport mismo, seleccionando la cámara acá. Y vamos, cuando seleccionemos la cámara, en los settings del menú de la derecha nos va a aparecer la opción de los settings de la cámara. Y una de las primeras cosas que podemos hacer es en Viewport Display, podemos subir esto que se llama el Passepartout,
no sé cómo se pronuncia eso. Esto lo podemos subir y hacer que solo se vea lo que vamos a ver en la imagen final. Eso nos da, me parece, una visualización mucho mejor de lo que es el resultado final. Generalmente no lo tengo al 100%, sino que lo tengo un poquito más bajo, pero podemos ver de mejor manera que cuando estamos así. Otra de las cosas que vamos a tener que tocar es en el lente, el clip end y el clip start. Lo que quiere decir esto es qué tanto queremos ver de la escena. Es decir, dónde queremos que empiece a la cámara a mostrar objetos y dónde queremos que termine. Es decir, si yo pongo acá 10 metros, yo voy a ver solo desde donde está la cámara hasta 10 metros hacia adelante de la cámara, ¿verdad? Y si yo le doy acá 1000 metros como estaba antes, me va a mostrar todos los objetos que haya de donde está la cámara hasta 1000 metros. Lo mismo con el Clip Start. Si yo le doy acá a 50 metros, me va a mostrar los objetos que haya de los 50 metros esos hacia adelante. Yo esto nunca lo toco, lo tengo en 0,1 que está por defecto. Me parece razonable. Si no queremos que se muestre algo, lo podemos ocultar en el outliner o eliminarlo. Otra cosa que siempre toco es el focal length. Esto es el lente focal que tiene la cámara. Esta opción acá va a simular qué tipo de lente tiene la cámara, ¿verdad? No voy a perder mucho tiempo en qué tipo de lente se usa en en qué tipo de escena. Me parece que está bueno aprender un poco de teoría cinematográfica por otros lados, de cómo presentar una imagen con diferentes lentes. En algún momento haré un tutorial acerca de eso, pero pensémoslo así. Para una situación en la que nosotros necesitamos una presentación panorámica de la escena, generalmente queremos ir a un número bajo del lente. Si no me equivoco, el lente por defecto está en 50, lo cual acerca, cuanto más alto pongamos este número, va a acercar los objetos de adelante y los objetos de atrás mucho más. Entonces, cuando tenemos que mostrar objetos que están muy atrás, un campo natural lleno de árboles, un río, montañas en el fondo y el cielo. Generalmente queremos poner este número relativamente bajo para poder meter más cosas dentro de la imagen. Es un tema que se podría tratar por sí solo en un video entero, así que digamos que tengan esa idea de que si tenemos muchos objetos que mostrar, queremos un número bajo y después si tenemos más un solo objeto para mostrar o algo así, queremos un número más alto como 50 milímetros. Hay un tema a tener en cuenta que es cuanto más bajo pongamos este número, más va a distorsionar a los objetos que tenemos marcados. Como podemos ver acá, o sea, este cubo ahora aparece, este cubo de acá afuera ahora aparece un rectángulo, un objeto rectangular gigante. Tip número 5. Ahora, en Blender podemos crear diferentes escenas para enviar todo por separado, renderizar todo por separado y tenerlo armado ya para meter en Photoshop en diferentes imágenes. Todo eso se genera en este lugar acá. Esta escena es la escena que nos crea Blender por defecto. Acá es donde tenemos todo lo que creamos. Y yo lo que hago a veces no, de acuerdo a mis requerimientos para la imagen. Cuando necesito más escenas, en este botón de acá, en New Scene, yo puedo crear escenas diferentes. Una escena entera sin nada, con los settings copiados de las colecciones que tenemos activas en la escena actual, y después una full copy, que sería copiar toda la escena por igual. Si le damos a full copy, lo que vamos a hacer es Blender va a generar una nueva escena. Esto es una nueva escena que vemos acá. Esta es la escena nueva. Y acá le podemos poner un nombre. Por ejemplo, escena 2. No importa. ¿Qué puedo hacer con esto? Por ejemplo, yo ya tengo escenas creadas. Una escena que creé es sin fondo. ¿Qué hago con esa escena? Es básicamente
creo la escena y después desmarco las colecciones o los objetos que no quiero mostrar en esa escena. En este caso, el fondo lo, lo desmarqué, así que no lo puedo ver. ¿Y qué hago? Yo renderizo esta escena sin el fondo y puedo mandar esta escena, esta imagen de esta escena a Photoshop y cortar solo de acá los objetos que quiero. O sea, la parte de la escena que quiero. Hice lo mismo sin el frente, en donde el caballero que tenía ahí adelante no está más. Y hice lo mismo también sin las rocas que vemos acá. Solo porque yo quería tirar en Photoshop básicamente el reflejo del gigante este, tenerlo por separado. Entonces yo en Photoshop con esta escena puedo cortar todo este pedazo y tenerlo por separado. Y también tener el gigante por separado después. Para recapitular un poco, es básicamente crear una escena nueva con full copy y después dentro de esa escena nombrarla para saber qué tipo de escena es. Y después ocultar en el viewport y ocultar en el render los objetos que no queremos que muestre. Está bueno separar los diferentes objetos en colecciones. Para hacer eso, eso es muy simple. ¿Qué hacemos? Si nosotros queremos todos estos objetos en una... Si nosotros, por ejemplo, queremos todos estos objetos en una colección por separado, lo que tenemos que hacer es seleccionar todos esos objetos, apretar M, que esto nos va a dar este menú de acá, que es Move to Collection. Acá los podemos tirar en diferentes colecciones que tenemos creadas o le damos a New Collection, creamos una nueva colección, que podría ser el frente de la imagen. Y ahora todos esos objetos van a estar acá. Así que podríamos renderizar esta escena por separado sin estos objetos y solo con lo que aparece lo que vemos en el viewport y tirarlo a Photoshop después. Tip número 6 y el bonus tip del tutorial es renderizar el Mist Pass y aplicarlo en Photoshop. ¿De qué estoy hablando con el Mist Pass? En las propiedades de las capas, si en pases, data, le damos a Mist y después en el método del viewport lo llevamos a material y después vamos a esta flecha de acá y vamos al render pass, lo cambiamos a Mist, nos va a dar esta visualización. Que esto es como los volúmenes que vemos en la imagen, ¿verdad? Después, dentro de la World Properties, esta visualización la podemos tocar en Mist Pass. Nosotros podemos tocar esto para ver los volúmenes de diferente forma. ¿Tá? Esto lo podemos tocar a gusto. Y para renderizar esto, tener una imagen de esto, tenemos que desactivar todos los gizmos, es decir, ocultar esto, los overlays, ocultar los gizmos, ¿tá? Y vamos a ir a View, Viewport Render Image. Y esto nos va a dar la imagen esta, que es básicamente los volúmenes que tenemos en la imagen. Guardamos la imagen como querramos, en donde querramos. Y si nosotros después tiramos la imagen en Photoshop, acá podemos hacer diferentes cosas. O sea, primero que nada, podríamos ir a aplicarla como un overlay y después bajarle la intensidad, la opacidad. Y ya esto nos da un toquecito, un punch que antes no teníamos, nos separa un poco los diferentes objetos. ¿Ah? Podríamos, no sé, por ejemplo, seleccionar, ir a Select, Color Range y seleccionar los blancos. ¿Ah? Y subir
el fuzziness de esto y generar una máscara de capa con este botón de acá. Y después con esto podríamos hacer algún tipo de neblina o algo así. Hay diferentes cosas que se pueden hacer acá. Todo esto depende de la imagen y depende de lo que queramos hacer. Yo en este caso, en esta imagen, lo que hice fue aplicarla de esta manera en un principio, con un overlay, que nos va a dar un poco de punch ya al principio de la edición de la imagen. Y bueno, a todo esto, por si no quedó claro, cómo renderizamos cualquier tipo de imagen que tengamos. Si le damos a render image, nos va a renderizar la imagen con los settings que tengamos en el output properties. Esto puede demorar más o menos una hora, 40 minutos, media hora, dependiendo de la cantidad del poder de nuestra computadora, de nuestro ordenador. Así que en ese caso, siempre prepararse para esperar un poco e vayamos a hacer otra cosa, salir afuera un rato, mientras esperamos que se renderice la imagen. Una vez que la imagen está renderizada, imagen, save as, la guardamos donde querramos y a Photoshop hacerlo nuestro. Esto es básicamente todo por hoy. Espero que haya servido de algo. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo.